Entre mentes. En total libertad. Mentes expertas con visiones diferentes. A través de www.centralfmonline.com. Central FM. Equilibrio. Gracias por estar con nosotros Entre Mentes en esta ocasión, y por primera vez hacemos este programa y tratamos de juntar a toda nuestra audiencia en una sola comunidad que es centralfmonline.com. Les agradecemos como siempre su presencia y esperamos a lo largo de este programa tener la posibilidad de que todos tengamos esta sana costumbre de acudir a nuestro sitio. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy contento y nuevamente muy agradecido a toda la gente que está con nosotros en el portal de Central FM. En verdad significa mucho para nosotros. Todo para nosotros y me refiero a Mario Gallardo. Él tiene una tesis que no es exclusiva, simplemente la analiza, la toma y la explica extraordinariamente bien. ¿Cómo se puede encontrar una cantidad de argumentaciones que nos pudieran llevar a que un presidente que llegó por la vía democrática en unas elecciones pueda salir de la silla presidencial por la misma vía democrática? Y no me refiero a un plebiscito, a lo que nos referimos es a que por la vía legal, basados en la Constitución, se argumentara primero el desafuero de un presidente y después la destitución del mismo por faltas del presidente. ¿Quién lo demanda? La nación. ¿Quién es la nación? Pues ustedes y nosotros. Y por lo mismo, Pedro, procedemos y... Sí, claro. Mario Gallardo está con nosotros. Querido Mario, mejor me solté. Mario Gallardo. Eso sí, de Mario Delgado no te lo iba yo a agradecer, a ninguno de los dos. ¿Cómo están? Un gusto en saludarlos. Querido Mario, es un gusto. Hemos venido muy convencidos esta semana que tienes el argumento que hoy el país está esperando entender. A veces cuando habla uno de leyes pareciera como si todo lo hicieran muy complicado ustedes. Yo creo que lo hacen a propósito para que no lo entendamos y sigan siendo necesarios. Pero tú tienes la argumentación muy clara del alegato que aquí, antes de empezar el programa, lo poníamos como premisa. ¿Cuál sería tu estructura central para decir, mira, Pedro, ABC, esto es lo que tenemos que comunicar? Bueno, sí, claro. Primero que nada, pues gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. Bueno, primero que nada, tener claro que el argumento no tiene una base política, es estrictamente jurídica. O sea, yo como constitucionalista, el análisis que hago pues no tiene nada que ver con la argumentación que vemos en los medios de comunicación y que básicamente pues, es una argumentación de carácter político. A nosotros nos fue llamando mucho la atención como fuimos observando poco a poco, a partir de que se planteó la posibilidad de que el presidente renunciara o que fuera destituido, pues como lo dije yo en mi mensaje, saliera un ejército de gente en los medios a tratar de desestimar esta propuesta, a tratar de decir que no era posible, y lo explico de una manera sencilla. La idea que empezó a permear entre la sociedad mexicana a propuesta de varios grupos era, ante el desastre que se está presentando en el país, bueno, lo que nunca hemos vivido en la época reciente de México, que el presidente de la República renunciara o que lo hiciéramos renunciar. Esto es, que lo destituyéramos. En México, la figura que apenas el 20 de diciembre se publicó en el Diario Oficial y acaba de entrar en vigencia hace unos meses, es la revocación de mandato, que ya existe en México, que un gobernante, sea el presidente de la República o un gobernador, después del tercer año de gobierno se puede convocar a una a una votación para que la gente decida, y con el 3% de las personas que integran el padrón electoral, con eso basta para mandar llamar a la ciudadanía para que emita su opinión. Esa figura ya está. Pero el problema no es la revocación de mandato, el problema es que lo que se ha venido planteando en los últimos meses es una cuestión muy sencilla. Se ha dicho, el presidente de la República queremos que renuncie, han dicho unos grupos. Hay otros grupos que han dicho, bueno, el presidente de la República no puede ni debe renunciar. Bueno, es una opinión. Pero a la luz del derecho, que es el análisis un poquito más profundo,
a la luz de la Constitución. Recordemos que el presidente de la República, cuando tomó posesión, él juró bajo lo que dice el artículo 87 de la Constitución, él juró guardar la Constitución, hacerla cumplir, y si no, pues que la nación me lo demande. Bueno, a nosotros nos sorprendió mucho cómo se hacía muchísima publicidad por tratar de, convencer a la gente de que el presidente de la República en México ganaba en las urnas y que fue penetrando poco a poco la idea de que no se le podía quitar del poder. Daban argumentos, decían que tenía que terminar el sexenio. Segundo, decían que el presidente únicamente podía llegar a la silla presidencial por el voto en las urnas, y otros decían que ni siquiera la Constitución prevía el que el presidente pudiera renunciar, que cuando ya había ganado se tenía que quedar 6 años y no había vuelta de hoja. Bueno, pues lo que hicimos fue simplemente explicarlo, ¿no? Quizás en todos los años que tengo yo de la experiencia como conferencista y sobre todo como académico universitario, pues es muy sencillo, es salir y explicar qué es lo que dice la Constitución. Muchas de las personas que nos están observando habrán visto, yo personalmente grabé un video de 5 o 6 minutos explicando esto que se hizo viral en muchas partes de México, y absolutamente nadie ha salido a rebatirlo. Estoy hablando de juristas, o sea, de gente que conoce la Constitución, gente preparada para ello. Nadie sale a rebatirlo porque no salimos a manipular en el discurso nada. Lo que salimos a explicar es lo que la Constitución mexicana, la cual el presidente de la República juró guardar, respetar y hacer cumplir, pues establece un presidente de México, número 1, contestando tu pregunta, presidente de México primero sí puede renunciar. Número 2, un presidente de México no necesariamente tiene que terminar su mandato, porque pues simplemente se le puede revocar el mandato a través de esa figura jurídica, o a través de la justicia se puede acortar ese periodo presidencial porque se le lleve a juicio político, ¿sí? O se le finquen responsabilidades como servidor público que es, y a partir de eso se le separe del cargo, se le haga un juicio para desaforarlo y se le separe el cargo. Y por último, nada más comentar, también el argumento de que solamente se llega a través del voto en las urnas para ser presidente de la República, pues eso es totalmente incorrecto, y eso fue lo que a mí en lo personal sí me molestó mucho cuando supuestos politólogos salían en los medios a comentar eso. Yo dije, se le está queriendo engañar descaradamente al pueblo de México. Artículo 84 constitucional. En México, a falta de presidente, puede haber 3 tipos de presidencia: el presidente provisional, el presidente sustituto y el presidente interino. Y ninguno de estos 3 pasa por las urnas. Entonces, son diferentes figuras, son 3 figuras jurídicas diferentes que prevé la Constitución, en que alguien puede llegar a ser presidente de México a falta del presidente que se eligió por los mexicanos a través del voto. Bueno, pues la Constitución lo prevé, no solamente puede renunciar, no solamente se le puede destituir, sino que además, pues una persona puede ocupar, como ha ocurrido muchas veces en la historia de México, el cargo de presidente sin que nadie haya votado por él. Eso es lo que salimos a explicar, les comento a los dos y a todo el auditorio, de una manera muy sencilla, o sea, de alguna manera es simplemente a desmentir, porque no es justo que se trate de manipular así a la opinión pública, cuando la Constitución pues es el libro base de los derechos ciudadanos, es nuestra Carta Magna, y todo el mundo debe de saber que el presidente de México sí puede abandonar el cargo, ya sea porque él quiera o ya sea porque se le obliga a través de la justicia, habiéndosele comprobado la comisión de un delito. Bueno, 15,000 preguntas que creo que puede tener el auditorio. Sí. Como constitucionalista es muy importante, y creo que la gente que nos está viendo tiene que saber que el primer principio del derecho es que nadie está por encima de él, incluyendo al presidente de la República. Nadie está por encima de la ley. Entonces, vemos un presidente que antes, ya como presidente electo, inclusive en campaña, decide cancelar un aeropuerto con una consulta a mano alzada, por medio de una encuesta que los juristas de la Cuarta Transformación, recuerdo perfecto, la nombraban no ilegal, sino alegal. Primer concepto que me encantaría una explicación de ello, porque creo que es importante. Después, un presidente que llega y a mano alzada también empieza a hacer encuestas por aquí y por allá, y no las vincula directamente con un instituto democrático como es el INE, sino le da esta potestad a la Secretaría de Gobernación, que antes la tenía, pero ya no la tiene.
También la pregunta, hablando de la revocación de mandato, que suena muy bien la revocación de mandato cuando la revocación sale a tu favor, pero pensar que con un 3% del 100% del padrón electoral nosotros podamos asumir una acción democrática se me hace de volarse el cerebro. No se me hace lógico, mucho menos si te sale a la inversa. En el momento en el que Andrés Manuel se someta, cosa que nadie le ha pedido, a una revocación de mandato y salga que nos queremos que se vaya, va a decir, ¿cómo? Si nada más es el 3% del padrón electoral y a mí me eligió arriba del 50% porque en sus matemáticas 30 millones es mayoría de 90. Cosa que en la parte de la votación entiendo que si hubo 50 millones votando de un padrón de 90 y 30 votaron por Andrés Manuel, tenemos un 50% del padrón electoral que sale a votar. ¿Cómo ese 50% se puede convertir convenientemente en un 3% que puede ser fácilmente manipulable por medio de operadores políticos? Ok, lo voy a explicar así con mucho detalle. El 3% que marca la reforma, porque recordemos que este asunto de la revocación de mandato no fue cualquier cosa. Se modificaron 8 artículos de la Constitución, 8 artículos. O sea, es lo que llamamos una reforma magra, o sea, realmente es meterle la mano al sistema electoral de raíz en México. Cuando se crea la figura de la revocación de mandato, hay que decir una cosa, el 3% es para convocar, es decir, lo que dice la Constitución es, transcurridos 3 años de gobierno, a los siguientes 3 meses transcurridos, 3 meses posteriores, se puede inmediatamente hacer una revocación de mandato, pero dice la Constitución, en la cual tienen que votar, ya a la hora de votar, el 40% del padrón electoral. Recordemos una cosa, Andrés Manuel López Obrador fue elegido por 30 millones de electores, pero él no fue el candidato por el cual votaron 60 millones de mexicanos. Entonces, la ley en este sentido, la Constitución es muy clara y la reforma consistió, el 3% basta para que a través de los mecanismos que el INE determina, juntan las firmas, se llama una revocación de mandato, que además aquí no va a ser necesaria porque el presidente de la República pues le anda ofreciendo casi antes de que fuera elegido presidente, él ya quería hacer la revocación porque el pueblo es sabio. Entonces, bueno, pues no va a haber necesidad seguramente de que sea la sociedad mexicana la que en un 3%, lo cual me parece que son 2.700.000 personas más o menos del padrón, tenga que hacer el ejercicio de pedir la revocación de mandato, que se haga la consulta, pero insisto, en la consulta tiene que votar el 40%, es así como lo marca la ley. Y comento rápido también esto que comentas, Pedro, de las decisiones de la Presidencia de la República que hoy están siendo litigadas, están siendo impugnadas. Nosotros los constitucionalistas hoy tenemos mucho trabajo para estudiar y para observar qué es lo que ocurre en México. Nunca habíamos visto algo como lo que se está dando desde el año 2018, desde que entró en funciones este gobierno. Las principales decisiones, y esto ya es de dominio público, las principales acciones y decisiones de la Presidencia de la República han tenido que ver con actos que se derivan en controversias constitucionales. Mucha gente no lo sabe, pero hoy en México existen en los tribunales federales más de 7,000 juicios de amparo en contra de las decisiones, de las acciones del gobierno de la República. Nos la cumplió. Yo añadiría, él en algún momento dijo, no hace mucho, el presidente dijo, al diablo con las instituciones, pues también al diablo con la Constitución, porque nunca habíamos visto un ejercicio de gobierno donde de entrada se empezara a ignorar completamente la división de poderes. Ustedes han de recordar, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, que en los medios de comunicación pasó inadvertido, pero el echar para atrás la reforma educativa fue un memorándum, es decir, una orden ejecutiva del presidente de la República, cuando es una facultad del Congreso hacer eso. Es decir, esta es una presidencia que actúa cotidianamente y nosotros los que le llevamos el registro a las iniciativas que presenta el presidente de la República nos damos cuenta que se ignora, o sea, en la Constitución lo marca cuando es el Congreso el que tiene que encargarse de la discusión y aprobación de las leyes. Y bueno, pues aquí ni las discute ni las aprueba porque todo se hace por orden del Ejecutivo. E increíblemente, por una cuestión política y no jurídica,
el Congreso de la Unión permanece callado. Bueno, sabemos, tiene mayoría en ambas cámaras Morena, el partido del presidente, pero esto no lo habíamos visto nunca. Al menos no lo habíamos visto en los últimos 30 años, ¿no? En los gobiernos, cuando todavía no existía oposición, antes de los años 80, pues esto era lo de todos los días. Pero en el México moderno, en el que hemos crecido, ya 2, 3 generaciones de mexicanos, pues no lo habíamos visto. No habíamos visto cómo un presidente llegaba y empezaba a actuar al margen de la Constitución. Hoy por hoy se han reformado más de 35 artículos de la Constitución en cuestiones que tienen que ver con decisiones que van en contra de lo que la Constitución establecía cuando él fue elegido presidente. Lo voy a explicar de esta manera. Tú decías, alegal, ¿no? Estos términos extraños que los juristas pues, nos dan hasta pena escucharlos, pues, o sea, porque cuando los abogados o los juristas de Morena dicen este tipo de cosas, esto significaría que algo carece completamente de legalidad, ¿no? Es sí, o sea, es alegal totalmente, ¿no? Ya no es ilegal, o sea, ya no es en contra de la ley. Algo que ya es ley no puede ser alegal nunca porque ya pasó por un proceso legislativo. Pero estas personas son tan ignorantes que entonces tachan de ilegal, de ausencia, de legitimidad, cosas que ya pasaron por un proceso que marca la Constitución para que algo ya sea ley operante. Por eso me permito decir, al diablo con la Constitución. O sea, lo que hemos visto es algo terriblemente grave, muy entendible desde la plataforma política. Todos nuestros amigos expertos en ciencias políticas lo explican claramente, muy entendible en un régimen comunista, pero totalmente extraño en una estructura legal de un país que no tiene un comunismo abierto, o al menos donde no se estaba modificando la Constitución. El presidente de la República dijo el 5 de febrero del año pasado, dijo que la Cuarta Transformación también se merecía una nueva Constitución. Entonces, todos los constitucionalistas, yo me acuerdo perfecto que nos empezamos a hablar algunos amigos y dijimos, ¿ya oíste la declaración del presidente? Porque él decía, los expertos dicen que ya tiene muchos parches, muchas enmendaduras. Claro, la Constitución de la del 17 de Carranza, la de hoy, tiene más de 700 transformaciones, o sea, ha tenido muchísimos cambios. Pero digo, en los años 90 ya tenía más de 500, o sea, estamos hablando que la Constitución, por el tipo de, digamos, de modelo económico y político en México, pues ha tenido que, sufre un cambio constantemente, digamos, se va adecuando a los tiempos que se van viviendo. Pero cuando él salió y dijo, la Cuarta Transformación amerita una cuarta Constitución, todo el mundo se preocupó porque decimos nosotros los constitucionalistas, ¿qué Constitución será? Porque la que nosotros teníamos la están deshaciendo. Están cambiando completamente el esquema constitucional. Yo trato de explicarlo de manera muy simple. Hay esquemas constitucionales. Nosotros vivimos en Occidente con países que se rigen por la división de poderes. Esto todo el mundo lo entiende, legislativo, ejecutivo y judicial, y donde están separados los derechos y obligaciones de cada uno de estos poderes. En este gobierno eso se acabó. No existe más. Y vemos las decisiones que están todas o en la Suprema Corte o en los juzgados federales resolviéndose a través de juicios de amparo. Mario, aparte, estas modificaciones que estamos viendo a la Constitución desde que este hombre llega al poder, me llaman mucho la atención que van de temas, de casos estrictamente particulares hacia la decisión de una modificación legal constitucional que debe de partir de lo general a lo particular y no al revés, y luego salen hasta leyes como la de Taibo, que salió doblada, según tengo entendido, ¿no? Ahora fíjate, que esa es ese es un principio totalmente fuera de orden en una democracia. Por una circunstancia particular, tomas una decisión que modifica una ley que es de carácter general, esto no tiene ninguna razón. Ahora, yo quiero que empecemos a ver escenarios posibles. Sí. Pensemos, Mario, que el día de mañana se presenta un alegato ya serio que no puede ser ya pospuesto por la judicatura en la Federación y se apela a la ley para argumentar que el presidente se tiene que ir por lo que tú quieras. Una serie de propuestas legales en ese sentido. Lo que tendría que funcionar sería la división de poderes. Así es.
porque si el poder legislativo, que ya está sesgado a favor del presidente, pues lo que le pongamos sobre la mesa va a decir que no. Uh-huh. Tendría que funcionar entonces la autonomía, la independencia, la soberanía propia del Poder Judicial. Sabemos, porque pues sabemos cómo se mueve México. Yo soy presidente de la Suprema Corte y tengo aquí a mis ministros de la Suprema y les digo, señores, pues con la nueva, que aquí tenemos este alegato y nos debe determinar el desafuero al presidente y la consecuencia de esto, que sería un juicio político que acabara bajándolo de la silla. ¿Quién toma la decisión? Es el Congreso, que se la pasa a la Suprema, es la Suprema quien la toma, son conjuntas. Si no jala ninguna, pues entonces nos quedamos con un palmo de narices, como dirían en la antigüedad. ¿O qué es lo que tendríamos que ver operar en las instituciones que tendrían que ventilar este argumento, que es totalmente lógico? Qué bueno que me haces la pregunta, porque hay mucha confusión al respecto. Muchísima gente piensa que en este asunto de la revocación o de la probable destitución del presidente, o de la renuncia incluso, pasa por la Suprema Corte y estrictamente en términos constitucionales no. Lo explico así. El proceso primero por el cual se puede quitar al presidente de México a través de un trámite jurídico, es decir, fincándole una responsabilidad, porque sabemos que el presidente no va a renunciar. Entonces, hoy hay iniciados procesos legales en contra del presidente. Quien conoce del juicio político no es la Suprema Corte, quien conoce del juicio político es el Congreso de la Unión. Y el artículo 76 de nuestra Constitución establece que quien se erige como tribunal electoral para dictar sentencia en el caso del juicio político contra el presidente es el Senado de la República. Uh-huh. Entonces, la sociedad, se han hecho muchas jornadas, se envían cartas, se presiona a la Corte. La Corte ahorita tiene un mundo de trabajo porque simplemente la Corte se convirtió en un tribunal constitucional, pero en cuanto a la actuación del presidente, no sé si me estoy explicando. O sea, la Corte en este momento tiene que resolver, pues, todos los asuntos que han sido tema de debate nacional están acabando en la Corte. Desde el aeropuerto hasta las guarderías, hasta la reforma a la Ley General de Salud, hasta absolutamente todas las decisiones que tienen que ver con el presidente, que el presidente ha hecho en la 4T, pues primero comienzan en juicios de amparo, promovidos por particulares o por federaciones o asociaciones, y después pues terminan en la Corte ya que agotaron sus 3 instancias. Es decir, hoy la Corte está resolviendo si son constitucionales o no las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que por cierto, hay que reconocerlo, que algunas de las más importantes que ya han llegado, como la ley Bonilla, que es la prórroga del mandato, como algunas, la Corte ya ha dicho que no son constitucionales. Es decir, que esto que ha intentado hacer el presidente de la República y el partido Morena, pues ya le ha dado algunos reveses. ¿Qué es lo que nos preocupa? Lo que nos preocupa es que la Corte se está atrasando muchísimo en la celeridad que debería de haber para poder resolver de fondo todas las cuestiones fundamentales. Está ahí hipotecado presupuesto, derechos civiles, derechos humanos, cumplimiento de la protección de las garantías individuales de todos los mexicanos, propiedad, igualdad, seguridad jurídica, libertad, porque la Corte cada vez amontona más y además vemos que se está acumulando un montón de decisiones que la Corte va a tener que tener un criterio constitucional para poder resolver si son válidas o no. Y por otro lado, ¿qué observamos? Observamos algo muy peligroso. Yo lo voy a explicar en 30 segundos. Mucha gente no sabe lo que es un juicio de amparo. Un juicio de amparo es un juicio de garantías, es decir, es cuando un ciudadano, persona física o moral, mete un juicio por un acto de autoridad o por una ley que es en contra de la Constitución. ¿Me explico? O sea, es cuando nos oponemos a una ley o a un acto de autoridad. Bueno, ahorita, decía yo, hay más de 7,000 amparos. Es más, contra la militarización del país, no se tiene ni un cómputo de la cantidad de amparos que se han promovido
amparos de personas físicas, ciudadanos mexicanos, que están presentando su amparo en todas partes del país. La sentencia de un amparo nada más beneficia a la persona que presentó el amparo, no a todos los demás. O sea, cada quien tiene que promover su propio amparo porque la justicia federal nada más lo protege a él. Entonces, ¿a qué voy con esta explicación? Nosotros hoy vemos el juicio de amparo que se promueve, provoca que el juez federal que lo recibe, la solicitud de amparo de un particular, le pide a la autoridad algo que se llama informe justificado. La autoridad que está señalada como responsable de esa violación de garantías tiene que contestar a través de un informe justificado. Los constitucionalistas que estamos bien enterados ahorita de la situación política del país que nos gusta estudiar, no damos crédito a lo que está ocurriendo. Yo voy a poner un ejemplo. Con esto de la ley de militarización del país, esta iniciativa que es una orden ejecutiva presidencial, bueno, pues se están promoviendo amparos. Increíblemente, y esto el pueblo de México lo debe saber, cuando el juez federal gira los oficios para que las autoridades informen, rindan lo que se llama el informe justificado, y ya que están siendo señaladas como responsables, expliquen acerca del acto que se está reclamando. Bueno, pues increíblemente, por ejemplo, el caso de los amparos que se han promovido contra la militarización del país, pues han contestado, pues, ¿qué les puedo decir? Las principales instituciones, o sea, ha contestado Segov, ha contestado el Diario Oficial de la Federación, ha contestado la Secretaría de Marina, pero específicamente de esta ley, la Secretaría de la Defensa, en los juicios de amparo, ha contestado, ha rendido su informe justificado y se llama jurídicamente que ha negado el acto reclamado, o sea, ha negado la existencia de la ley. Nosotros decimos, ¿cómo es posible que la Secretaría de la Defensa esté negando la existencia del acto reclamado cuando lo que está negando es la existencia de un decreto presidencial que el mismo secretario de la Defensa firmó? Ahí está su rúbrica. No sé si me explico. Sí, claro. Estamos viendo cosas que son verdaderamente, lo tengo que decir así, yo sé que no es un término jurídico, pero de una dictadura. O sea, vamos a los tribunales y nos contestan diciendo, no existe de lo que te quieres amparar. ¿Cómo que es un descaro total? Esos no son errores. Las dependencias no pueden tener un nivel tan bajo de preparación de los abogados que den esas respuestas. Esa respuesta se ha convertido en la constante en todos los juicios de amparo. Cuando al gobierno federal, las instituciones de la 4T, se les pregunta que den cuentas de lo mismo que el presidente está proponiendo, llegan a contestar cosas como estas, llegan a decir, desconozco el acto reclamado, como si no existiera o la ley o el perjuicio para el particular. Entonces, sí nos preocupa mucho porque esas cosas no se ven. O sea, la estructura del Estado mexicano, la justicia es lenta y tiene muchas omisiones y hay muchos problemas en su administración, sobre todo en la Procuración de Justicia, pero el Estado mexicano existe y hay estructuras de Procuración de Justicia y de Administración de Justicia. Entonces, no habíamos visto esto hasta que llegó este gobierno. Nos preocupa mucho porque, bueno, hay grupos que ya han iniciado acciones legales. La Red Frena, por ejemplo, ha iniciado acciones legales que también se hicieron en el pasado. Ernesto Zedillo lo llevaron hasta el Tribunal de la Haya por Acteal y Aguas Blancas. Iniciaron también con Enrique Peña Nieto juicios en los tribunales, en la Corte Interamericana, en los tribunales internacionales. Pero nunca había habido millones de ciudadanos, es decir, que no fuera una cuestión partidista, involucrado en estos temas. Es la primera vez que la sociedad mexicana se empieza a movilizar para apoyar o para estar al pendiente de la resolución de acciones legales que se están haciendo contra su presidente. Somos uno de los pocos países latinoamericanos que no ha encarcelado a un presidente, a un expresidente. Entonces, todo de lo que estamos hablando aquí es perfectamente legal y cierro diciendo, la Corte no es competente para resolver la cuestión de juicio político, es el Congreso de la Unión. O sea, hoy la responsabilidad, en todo caso, de desaforarlo para que sea destituido inmediatamente es del Congreso, que además el Congreso en el artículo 76 se erige como tribunal de sentencia en el caso de juicio político, que además ya está iniciado. A ver, voy a tratar de meterle un poquito de jiribilla al asunto. Sí. Estamos viendo, ayer salió un video en donde vemos a integrantes de un cartel
del Cártel Jalisco Nueva Generación, haciendo gala de fuerza muscular, haciendo gala de autos blindados, armas largas, increíble. Video increíble que el secretario de Seguridad Pública desestima. El secretario de la Defensa simplemente no contesta. ¿Qué pasa si existe un estallido social y tenemos que entrar en una especie de ley marcial en donde los actos del Congreso de la Unión tengan que ser desestimados por su alianza con el Ejecutivo? Vamos, ¿existe algún procedimiento por el cual el presidente de la República pueda ser removido por parte del Poder Judicial? Por parte de a ver, aquí se está rompiendo un mandato constitucional y ya hay una alianza con el legislativo, lo único que nos queda es el judicial y el judicial tiene que actuar conforme a derecho. ¿Por qué? Porque el legislativo no cuenta con las facultades al haber una clara alianza con el ejecutivo. Lo voy a decir involucrando mi opinión personal. Penosamente y para nuestra desgracia, no puede el Poder Judicial destituir al presidente de la República. Constitucionalmente no le compete. Lo único si hay una ley marcial, creo que bueno, ese ingrediente de la jiribilla importante era el estallido social. Bueno, es que ahí estaríamos hablando de la justificación para el decreto de la emisión de esa ley. O sea, volvemos otra vez a la Constitución, si se dan cuenta. O sea, si el gobierno mexicano llega a hacer algo así, de hacer una ley marcial para el control de la población, cosa que conforme, ustedes que conocen bien el tema y muchas personas del auditorio, cosa que sería lo esperable porque es el cumplimiento de los acuerdos del Foro de Sao Paulo, si esto se convierte en una realidad para el próximo año en México, bueno, pues evidentemente no va a tener ningún sustento constitucional, ni el Poder Judicial pudiera emitir una resolución en contra de algo que haya avalado el Congreso y que haya presentado como iniciativa el presidente. El problema ahorita es que tenemos delincuencia organizada a nivel de los poderes de la Unión. O sea, el poder legislativo le está haciendo el juego al poder ejecutivo. Pero lo voy a decir claramente, el poder judicial tiene toda la facultad sobre los actos, las decisiones del presidente, más no para revocarlo del cargo. ¿Sí me explico? O sea, para revocarlo del cargo, ahí es únicamente el legislativo. Y entonces, si ellos dos están de acuerdo, pues tenemos un problema los mexicanos grave, ¿no? Porque es la clase política contra el pueblo de México. Es la clase política repartiéndose entre ellos todo el botín del poder, del manejo del presupuesto, de la administración de los derechos civiles en México, que obviamente no tendrían por qué estar a discusión. Es que recordemos una cosa, mucho de la Constitución tiene que ver con la legislación internacional, que por ejemplo nuestra Constitución reconoce los derechos humanos al mismo nivel que las garantías individuales. El problema aquí en México es que se está negando, no solamente se le niegan a gente sus garantías individuales, sino ya se le comenzaron a negar los derechos humanos. Entonces, esto es lo más grave porque tendríamos que recurrir entonces a instancias internacionales. Tendríamos que ir a la justicia internacional porque en México no tendríamos manera. O ¿y la soberanía nacional? Bueno, la soberanía nacional tendríamos que hacerla valer a través de un movimiento civil. Porque a través de las instancias, de gobierno, hoy por hoy no estamos. Miren, esto es bien sencillo, ¿no? O sea, si nosotros analizamos cuáles son los asuntos que ya llegaron a la Corte, fíjense nada más, todos estos temas son casi del dominio público. La ley de amnistía, la ley de la Guardia Nacional, la ley de extinción de dominio, la ley de registro de detenciones, la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la Ley Federal de Remuneración de los Servidores, ya ven que les quieren descontar. Bueno, todo esto está en la Corte. O sea, la Corte va a tener que resolver sobre esto que no tiene, todas estas leyes que acabo de mencionar terminaron en la Corte y no tienen un sustento constitucional. Son ocurrencias de quien tiene la facultad de presentar iniciativas, pero que obviamente cuando los abogados vemos, pues nosotros nos asusta. Por eso cuando oímos la declaración del presidente el 5 de febrero del año pasado que decía, amerita ya la 4T se merece una nueva constitución porque los juristas dicen que ya tiene muchas reformas, decíamos, ¿qué juristas le estarán aconsejando? Porque los actos de gobierno de la administración del presidente de la República
es legítimo porque llegó a través de la vía, lo dije yo en el video, llegó a través de la vía democrática, o sea, a través del voto de la gente. Pero la forma en que se puede revertir lo que hoy está pasando en México es a través de la vía constitucional o en las instancias internacionales. No hay otro camino. Esa es la realidad jurídica. Mario, yo creo que es un momento oportuno para ver hacia adelante en función de una variable que se introdujo en este régimen que no estaba pues, para nadie prevista, que es la pandemia. Sí. La pandemia pues, paraliza el planeta. Aquí estamos, tú estás en tu casa y nosotros en la nuestra y nuestro público igual. La pandemia, si bien es cierto, en el mundo vino a paralizar al planeta, en el caso de México, aparte de paralizarlo, vino a acelerar el deterioro del régimen ante la ley. Así es. Así en términos sí puros. ¿Por qué? Porque por la misma premura que propone la pandemia, se ha aprovechado, se ha dicho hasta en la Organización Mundial de la Salud, que muchos países han tomado como excusa la pandemia para hacer más duros sus mandatos y más verticales. Y esto pues es un camino hacia la dictadura, por un lado. Y por esto, si yo hago con nuestro público, contigo, Mario, con mi hijo Pedro, hago un pronóstico de dónde va a estar México, no te vayas muy lejos, en diciembre de este año, nos vamos a encontrar con desempleo rampante, una pérdida del poder adquisitivo de todos, duplicada la población en extrema pobreza, del 10.4 se va al 18.2. O sea, prácticamente duplicada la extrema pobreza en el país. O sea, una crisis que es un caldo de cultivo para que se endurezca un régimen o para que se endurezca una sociedad por un régimen endurecido. Y no quiero hacer con esto así un rompecabezas de frases, pero es así. Y por otra parte, Mario, se ha hecho pensar por los ideólogos de la Cuarta Transformación que los que protestamos por la manera en la que está gobernando el presidente es porque queremos volver al México de Peña o al México de la corrupción, y que el otro cuate... ¿Cómo? De los privilegios. Sí, claro. Sí, o sea, porque somos los viejos privilegiados que ahora ya no lo somos porque la Cuarta Transformación, esa no ve más que la medianía de Juárez, ¿no? Nadie por arriba de la línea. Ahora, fíjate, con esos dos panoramas, por un lado, una crisis social real, con toda la cadena, empresas quebrando, desempleos generándose, ingreso bajando, circulante en el mercado, que hoy no hay poder adquisitivo, y por otra parte, una sociedad, te pongo frena por decirte, que sale a manifestarse porque ve la situación, más no porque quiera regresar al régimen anterior, se presenta una frena que defiende esto y una sociedad que todavía, digamos, come de la mano de la Cuarta Transformación y viene un choque. Es obligación de las instituciones que también se están deteriorando de atajar esta situación, porque si no lo hiciéramos, el año que entra, si este año fue de pandemia, el año que viene, a como lo veo, y perdónenme que ponga aquí una cosa muy personal, a como lo veo, ante la expectativa de unas elecciones intermedias, que el presidente se quiere quedar con el INE y que los intelectuales, estos de los que tú haces alusión, piensan que esa es la salida cuando no se dan cuenta que también el INE va a estar dominado para entonces, pues el panorama se me hace que tiene que asumir bajo la perspectiva de lo que nos queda institucional para que eso reaccione y evitemos lo que se ve como el choque de frente de dos convoyes de tren. Ahorita se va a ver quién es quién, y yo ahí voy otra vez con mi perfil de abogado, pero lo que fue a firmar Morena en La Habana en el 2018 fue un instrumento jurídico. O sea, el pacto de adhesión al Foro de Sao Paulo tiene una implicación legal.
No sé si me estoy explicando. Sí, claro. No es solamente político, porque mucha gente piensa, no, pero esas cosas, ¿qué tiene que ver Venezuela, Cuba? Bueno, es que la adhesión fue a través de instrumentos de acreditación legal, donde hay intercambio, cooperación, cumplimiento de políticas públicas. O sea, es una suerte que no es un tratado internacional porque no reúne las características, pero sí es un instrumento jurídico. Es decir, antes, se han de acordarnos, nosotros muchos crecimos con toda la historia de las políticas que imponía el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, pues ahora resulta que las políticas públicas que el gobierno mexicano en turno, a las que se sujetó y a las que se comprometió, ahora son dictadas por la agenda y todo el comité, digamos, que maneja el Foro de Sao Paulo, por increíble que parezca. O sea, ya no estamos hablando de política ONU expresamente, por poner un ejemplo, estamos hablando de política de izquierdas chavistas latinoamericanas. Es una película de terror que los abogados no acabamos todavía de entender cómo, en algunas reuniones que hemos hecho, hemos dicho, bueno, parece que la sociedad mexicana hoy está dividida en tres, y vuelvo a hablar desde el punto de vista del conocimiento de la ley y de la propia Constitución. Una parte, un sector de la población mexicana que ya se dio cuenta de la situación, que ya está consciente. Otra parte de la sociedad que no se ha dado cuenta. Hay mucha gente que votó de buena fe por el licenciado López Obrador y que no quiere creer o todavía no tiene la suficiente información. En fin, o sea, todavía no se dan cuenta. Y hay otro sector que claro que se da cuenta, pero que son parte del negocio. O sea, que están apoyando el régimen y lo piensan apoyar, y estoy hablando desde el integrante de la Cámara de Diputados que se ha vendido a Morena, aunque no pertenezca a ese partido, hasta el chico que recibe su pensión sin trabajar. O sea, son los tres sectores en que se ha dividido el país hoy, y ciertamente esto es muy peligroso. Además, les digo, les comento, ¿no? A los dos y a todo el auditorio, veamos que esto llevó años en otros países, pero hay que reconocerles una cosa. Los ideólogos de la 4T han hecho bien su trabajo, porque ellos, cuando fueron al Foro de Sao Paulo, ellos se comprometieron a 6 años en 3 etapas y son 25 puntos. Ya llevan 17. O sea, en realidad no hicieron un plan a 25 años, hicieron un plan a 6 años para proyectar toda la transformación. Yo tristemente vi como abogado cómo México nunca se dio cuenta. Cuando Andrés Manuel López Obrador asumió el poder, él lo dijo con toda claridad. Él dijo, esto no es un cambio de partido ni de gobierno, es un cambio de régimen. Y los que conocemos qué implicación jurídica y política tiene el cambio de régimen desde el punto de vista constitucional, supimos que la primera que iba a sufrir, aparte de la nación mexicana, era la Constitución. ¿Por qué? Porque hay que transformarla para convertirla en una constitución de régimen y no de Estado democrático. En eso consiste la transformación. Hay una clasificación del tipo de constituciones que tienen los estados modernos, y hay constituciones que nada más son de adorno, porque nada más son leyes comparsa, constituciones que le permiten al mandante, al rey, al dictador de ese país hacer lo que quiera y está por encima de los otros dos poderes, que es lo que se intenta hacer ahorita ya en la letra de la ley, pero que políticamente está sucediendo desde el primer día del mandato del presidente de la República. O sea, sí es una cuestión muy delicada, porque tú comentas bien, Pedro, y dices, bueno, ahorita es donde se tiene que ver realmente quién es quién dentro de la sociedad mexicana. Muchos confiamos en la Suprema Corte y sobre todo el Consejo de la Judicatura, que tiene facultades, ya que se hayan negado los amparos, hay un camino legal todavía por ahí. Hay muchos mexicanos que realmente aman este país y que no quieren. El artículo 39 de la Constitución lo dice. Los mexicanos tenemos el derecho de elegir y de transformar nuestra forma de gobierno. Yo en el video que se hizo viral, ahí lo expresé. Los mexicanos es un derecho constitucional que tenemos. En este artículo 39 se nos da el derecho de poder elegir la forma de gobierno y cambiarla cuando querramos. Y si 60 millones de mexicanos que no votaron, que son parte del padrón electoral, no votaron por López Obrador, no están de acuerdo con el neomarxismo, con esta política chavista, con este régimen, como lo anunció el presidente. Carlos Loredo hace 3 semanas entrevistó a Ricardo Monreal y le preguntó que, bueno, si realmente, como se comentaba, esto era una copia de Cuba, de Venezuela, un régimen chavista y demás. Y contestó Ricardo Monreal, y miren, Ricardo Monreal, ¿no? Y Ricardo Monreal contesta y dice,
el licenciado López Obrador nunca engañó a nadie. Él siempre dijo cuál era su proyecto político. Mentira otra vez. En los medios de comunicación se cansaron de preguntarle si realmente él iba, porque él siempre proclamó ser fan de Castro, de Maduro, de Chávez, bueno, él siempre lo dijo, y le preguntaban si ese régimen, si esa doctrina económica, política, era la que iba a traer para México, y él decía que no, que nadie tenía que preocuparse, que iba a haber libre mercado, que todo resultó falso, absolutamente. No. Entonces, digo que me gustaría analizar si para poder iniciar un proceso de desafuero, que estábamos hablando hace ratito, el proceso de desafuero del presidente, para poder incurrir en una remoción por parte del Poder Legislativo, tiene que haber un delito del orden penal, civil, tiene que haber un delito de qué orden, en qué tipos de delitos ha incurrido el presidente Andrés Manuel López Obrador, sí, ¿cómo no? Y si procede o no un juicio de desafuero serio, incluyendo también, creo que es muy importante, el juicio que podría ser factible en torno a una pandemia, la inacción del gobierno y por supuesto los 38,000 muertos que de ello derivan, que aunque no es una acción directa del presidente, sí tiene una corresponsabilidad. ¿Cómo no? Miren, tanto hay delitos cometidos, bueno, es que esto sería tan largo de explicar y tenemos poco tiempo, pero hay delitos que el presidente de la República ha incluso confesado que los ha cometido. O sea, Ovidio Guzmán no se le escapó. Él dio la orden para que se escapara, para que lo soltaran. Es muy diferente. Es decir, ahí se actualizó el artículo 150 del Código Penal Federal, el delito de evasión. Ahí se actualizó. ¿Por qué? Porque el presidente fue quien lo cometió. O sea, ahí, por ejemplo, él tanto incurrió en el desacato porque un juez federal mexicano lo estaba esperando para cumplir con lo que dice en el artículo 21 y 24 de la Ley de Extradición Internacional y entonces mandar a Ovidio Guzmán, mandarlo a Estados Unidos. Tan lo estaba esperando como un juez federal como otro juez mexicano lo estaba esperando habiendo librado una orden de aprehensión porque ya lo tenían como indiciado dentro de una carpeta de investigación. Esto es, dio la orden para que alguien evadiera la justicia. Me preguntas, ¿qué delitos penales, son penales los delitos, ha cometido ya el presidente de la República? Me voy a permitir comentarlo porque la denuncia penal que Frena tiene en este momento presentada ante la Fiscalía y el juicio político que tiene iniciado desde mayo del año pasado en el Congreso de la Unión es por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, delito de evasión, etcétera. No ha cometido uno. Hay delitos que han sido públicos. Y la otra parte que tú también estás señalando, hay delitos que se derivan de la omisión del presidente de la República. Por ejemplo, lo que Pedro ahorita dijo al principio del programa. Esta situación de que sabemos que vamos a caer en la peor crisis económica quizás del siglo. En muy pocas semanas vamos a entrar en una espiral terrible de miseria, todos los indicadores van para abajo, en fin, el presidente de la República no ha hecho absolutamente nada, ni siquiera ha dispuesto algo preliminar. Y alguien diría, bueno, es que es cuestión de política. No, es que volvemos, es deber constitucional del presidente prever, incluso se le puede llevar a juicio político, no solamente por los niños que se han muerto por la falta de medicina, los niños con cáncer y que son delitos de lesa humanidad. También se le puede llevar a la cárcel por toda la tragedia que ha ocasionado en la economía del país, en el mal manejo de la pandemia, y esto pues es una cuestión meramente legal. Tiene que haber detrás de ella una intención. Si se le comprueba al presidente una intención para la comisión del delito. No se necesita comprobar la intencionalidad, simplemente comprobar el daño. O sea, con comprobar el daño es suficiente porque su responsabilidad constitucional es ver por los intereses, la salud, el bienestar del pueblo mexicano. Entonces, sí, voy a poner rapidísimo un ejemplo. Es como el homicidio. Tú atropellaste a una persona. Puede ser que ese homicidio haya sido doloso o culposo. Probablemente lo querías atropellar y es doloso, pero probablemente no conocías a la persona y fue un accidente. Fue un homicidio culposo, o sea, tienes la culpa, pero no lo hiciste con dolo, ¿sí?
pero en todos los casos es homicidio, es igual aquí. El presidente de la República ha cometido delitos, ¿sí? Simplemente unos por omisión, es decir, por inacción, y otros por acción. Y lo malo es que son muchos ya. Sí, nos quedan nada más unos cuantos minutos para llegar a algo que el público lo está preguntando. Plazos, Mario. O sea, si hay toda esta serie de controversias, denuncias acumuladas, faltas del presidente de la República a un ámbito legal, tendríamos que tener, digamos, un horizonte en el que podemos decir, bueno, hasta aquí podríamos esperar de alguna institución, de alguna autoridad, un procedimiento tal que nos empezara a dar resultados de regreso. Esto es lo que nosotros decimos que hace el presidente, así lo denunciamos, aquí está la ley, esto es lo que nos avala. ¿Qué respuesta hay? Eso por un lado, porque de otra suerte, ante una situación de emergencia nacional como la que se ve, podría entonces llegar el presidente, luego de la militarización, el siguiente recurso que le veo sería el estado de excepción. Así es. Si esto llegara a darse, Mario, me encantaría que hubiera por primera vez en la historia de México una acción que previera lo que estoy viendo y es una tormenta perfecta. Entonces, plazos y cómo evitamos el que esto llegue al caos de un estado de excepción. Sí, cómo no. Hay 4, rapidísimo lo comento, hay 4 ejes vectores de lo que hoy judicialmente ya se está litigando contra el presidente. Primero que nada, hay un juicio político metido ante la Cámara de Diputados desde el año pasado, bueno, Cámara de Diputados y Senadores en el Congreso, por diferentes causas, ¿no? Que tuvo que ver con esto de la caravana migrante, el asilo que se le dio a las ya hoy cientos de miles centroamericanos a México, a los cuales ya se les dio visa de trabajo para entrar, y ahora pues también ya seguramente ya muchos de ellos tienen su residencia y van a votar por el régimen de Andrés Manuel. Esa fue la causa por la cual se inició en principio el juicio político. Ese es el primero. Segundo, ante la Fiscalía General de la República, creo que ustedes se lo preguntaron a Gilberto Lozano el día que estuvo en el programa, hay también, desde el año pasado, existe una denuncia penal. Pues obviamente el fiscal general de la República no ha hecho absolutamente nada y la Procuraduría no ha investigado. Me voy acercando para decirlo de los plazos. No ha hecho nada y es una denuncia por todos los delitos que acabo de enumerar, comenzando por el 150, que es el delito de evasión, que se acaba de actualizar con el haber liberado a Ovidio Guzmán. Y existen en 2 asuntos, que es el amparo contra la militarización del país, que creo yo que probablemente sea el más importante, ¿no? En términos sociales, porque de ahí va a venir el control social y lo que tú dices. Y la otra es la ley de extinción de dominio, que también se interpuso amparo y que la Corte no ha querido resolver. Lo explico de esta manera. El fiscal de la República tiene una denuncia penal perfectamente sustentada, como jurista lo puedo decir, en contra del presidente de la República, que además ya se le acumuló el hecho de que él es en este momento un reo confeso al haberlo declarado que él fue el que lo ordenó de los hechos de Ovidio Guzmán. Fiscal de la República tiene un expediente. Suprema Corte de Justicia tiene en este momento asuntos que desde hace meses no han querido resolver. Ya debieron de haberlo hacer, ya se extendieron de los plazos, hay que decirlo de los ministros de la Corte. El país está esperando para saber si va a ser viable la 4T o no, que resuelvan esos amparos que llegaron hasta la instancia constitucional de la Suprema. Mario, se nos acabó el tiempo. Nada más te digo, legalmente tenemos la posibilidad de exigir una respuesta rápida, de darle un plazo para que haya una respuesta. ¿La hay? ¿Hay el recurso, sí o no? ¿Tenemos nosotros la posibilidad de exigir? Sí. Estamos a que la autoridad quiera hacer su trabajo. Es la carpeta de investigación, es el expediente 1745 del 2019 en la Fiscalía General de la República. 1745 del 2019. Ahí vamos 90 millones de mexicanos. O sea, ya está iniciado el trámite. Entonces, no existe un plazo por parte de la autoridad. Ellos están respondiendo políticamente, pero nosotros tenemos que insistir a través de los Tenemos que cerrarles el paso. Así Mario Gallardo, es un verdadero gusto verte. Te felicito de mexicano a mexicano, de mexicanos a mexicano,
por tu actitud. Gracias. Muchas gracias. Y pues tenemos que estar en la línea de esperar resultados y que esto, pues como los frutos, ¿no? Madure. Ya se sembró, ya creció, ya dio flor. Tiene que dar fruto y tiene todo esto que ser bueno para el país. Gracias por tu trabajo y por esta intervención. Gracias, querido Mario. Gracias a ustedes. Saludos a todos. Gracias, Mario. Muchas gracias. Muchas gracias, queridos amigos. Gracias por haber estado aquí en este Entre Mentes. Nuevamente lo decimos antes de acabar este programa. Hicimos una mecánica nueva. Mucha gente me desespera mucho porque estoy viendo aquí en el chat de centralfmonline.com que dice, no salió en Facebook, no lo veo en YouTube. Lo estuvimos comunicando, lo iremos haciendo cada vez más. Estamos haciendo este ejercicio para concentrar nuestro mensaje en nuestro canal y, por supuesto, agradecemos a nuestros afiliados, a nuestros asociados en radio, estaciones de radio y televisión en todas partes y, por supuesto, a todos ustedes. Ha sido un programa, pienso, que nos debe de llamar a afianzar nuestra mexicanidad. ¿Estamos o no con México? Hoy este país nos lo demanda. Gracias, Chavo. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Ojalá y hayamos aprendido mucho. Por supuesto que sí. Estamos en otro Entre Mentes. Gracias. Hasta aquí presentamos Entre Mentes. En total libertad, mentes expertas con visiones diferentes. A través de www.centralfmonline.com. Central FM. Equilibrio. Aproveche la oportunidad mientras pasa la emergencia sanitaria. Dele al paladar lo que merece, una experiencia excepcional. Corazón de Alcachofa tiene para usted el mejor menú de alimentos frescos y orgánicos del día. Deleítese con nuestros cortes de carne, mariscos, pastas italianas, ensaladas y postres recién hechos. Quédese en casa, nuestros chefs cocinarán para su mesa y su familia. Solo llámenos a nuestros teléfonos 55 20